Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos la bendición de comenzar con uno de los libros más hermosos que puede tener toda la Escritura, el último libro de la Biblia, que lamentablemente se ha proyectado de forma errónea como un libro de terror, un libro oscuro, un libro cerrado. Y es todo lo contrario. El Apocalipsis es una carta de amor. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis es una obra de arte, hermanos. Es imposible, y lo he venido diciendo desde que comenzamos a hacer el estudio sistemático de Génesis. Es imposible entender el libro de Apocalipsis sin haber pasado por todos los textos anteriores. Todos los libros apuntan al Apocalipsis. Todos los capítulos de la Biblia nos van a dar referencias para entender esta revelación tan importante. Apocalipsis es la continuación también de las profecías del libro de Daniel. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1, pero esta sección introductoria es indispensable. Y la he titulado Dios se comunica con sus hijos. Una comunicación asertiva. Y aparece allí el versículo número 3 del primer capítulo: bienaventurado, feliz, dichoso, gozoso, alegre el que lee. Leer el libro de Apocalipsis nos traerá dicha. Leer el libro de Apocalipsis nos hará sentir más seguros. Y hablando del sistema de comunicación divina, Dios ha preservado la Escritura de forma milagrosa a través de su revelación. Mira, allí hay varias citas. Hebreos 1:1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos habla a través del Hijo. O sea, Dios se revela. La palabra Apocalipsis o Apocaluxis significa revelación, dar a conocer algo que está escondido. Es como cuando una cortina tapa una ventana, tú quitas la cortina y miras a través de la ventana para visualizar todo lo que está detrás de ese velo. El Señor va a quitar el velo de nuestros ojos para darnos a conocer su voluntad, su amor, su misericordia, su juicio contra el pecado, su justicia. Dios ha hablado muchas veces. Dios siempre ha querido comunicarse con sus hijos, incluso cuando Adán cayó en pecado. Es Dios quien busca al hombre y el hombre se esconde, y es Dios quien le llama y le dice: hombre, ¿dónde estás tú? Es Dios quien busca a sus criaturas. ¿Y qué dice Amós 3:7? Tú lo puedes corroborar. Dice: no hace nada el Señor, no hace nada, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Dios tiene secretos? Por supuesto. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Dios. Las reveladas nos pertenecen a nosotros. Pero si Dios tiene cosas secretas, Él se place en revelarlas. Hay cosas que Dios no dice y no nos dirá todavía, porque quizás no es necesario para nosotros conocer ciertas cosas. Pero lo que sí es necesario, Dios lo ha revelado. O sea, si el Apocalipsis está en nuestras manos, hermanos, es porque podemos entenderlo. No es un libro cerrado, es un libro abierto. Entonces, Dios revela, pero Dios también inspira. El apóstol Pedro llegó a escribir en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 19 al 21, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Y la Escritura no es de interpretación privada. O sea, esto no le pertenece a un grupo de personas. Esto nos pertenece a todos. A todos, hermanos. A todos. Entonces, el Señor revela e inspira para que en lenguaje humano pueda llegar a esa revelación. Y por último, tenemos la iluminación. La iluminación vendría a ser el entendimiento, la comprensión del mensaje. Y si sentimos que hay cosas que no podemos comprender de forma rápida, Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Hay unos conceptos básicos que no podemos pasar por alto, que es el concepto de hermenéutica y escatología. Lo que vamos a estudiar en Apocalipsis es escatología. Y la técnica que vamos a utilizar para entender la escatología y las profecías bíblicas es la hermenéutica. Hermenéutica es la técnica o método de interpretación de textos. La manera como vamos a aplicar el texto, vamos a comprender lo que se quiso decir en su momento, lo que entendieron quienes lo leyeron en el siglo I, la manera como Juan lo escribe y la manera como lo entendemos nosotros sin perder la noción real del mensaje. Pero dentro de la hermenéutica hay principios que son incuestionables, hermanos, son básicos. El Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la Escritura, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el testimonio de Jesucristo. El testimonio de que vendría y vino, y el testimonio de que retornará y vendrá. Esa es nuestra bendita esperanza. Entonces, dentro de los principios hermenéuticos tenemos el hecho de que la Biblia es su propio intérprete. El segundo principio de interpretación incuestionable es que todos los libros de la Biblia terminan en el Apocalipsis. Todos. Tercero, y lo hemos repetido una y otra vez y lo seguiremos repitiendo, la verdad es progresiva y continua. A medida que va pasando el tiempo, Él va revelando su mensaje, pero una verdad posterior no contradice una verdad anterior. Tómese en cuenta eso. Progresiva, continua, pero no contradictoria. Después tenemos que los mensajes proféticos siempre se van a repetir a mayor escala. Dios va a repetir el mismo mensaje y va a dar más detalles del mensaje. Es como si estuviéramos avanzando por periodos o estuviéramos avanzando por niveles. Nivel 1 se presenta lo básico, nivel 2 va ampliando el mismo mensaje, va dando mucho más detalles. Los mensajes se repiten a mayor escala. El último y no menos importante es el hecho de que el centro del mensaje profético siempre ha sido y siempre será Cristo, su persona y su obra. Cuando hemos comprendido correctamente los principios hermenéuticos, tenemos que tomar en cuenta los métodos de interpretación profética. Esto también lo dijimos cuando estudiamos Daniel. ¿Qué método o qué escuela de interpretación vamos a utilizar? Existen 4, yo me voy a concentrar en 3. Voy a dejar a un lado la idealista y voy a concentrarme en lo que corresponde a las escuelas de interpretación dentro del cristianismo, que sería la preterista, la futurista y la historicista. Entonces, cuando hablamos de método preterista, pretérito tiene que ver con cosas del pasado. El preterismo considera que ya no hay profecías que cumplirse porque ya todas se cumplieron. Me llama la atención que los preteristas lleguen a esa conclusión porque hay eventos futuros que no han sucedido, como la segunda venida de Cristo, al menos que consideren que la segunda venida de Cristo es espiritual y ya llegó Jesús, pero espiritual. Después tenemos el método futurista, que es un método que considera que las profecías todavía no se han cumplido ninguna. Todo está en el futuro, pero ese futuro parece que nunca llega. Aunque puede haber relevancia histórica, el futurismo piensa que el Apocalipsis no ha tenido ningún tipo de cumplimiento. De hecho, se habla de un milenio. Después de que haya un rapto secreto, habrá un milenio y después de ese milenio la venida de Cristo, imagínate. O sea, nosotros no vamos a ser testigos de la venida de Cristo porque el futurismo nos niega esa esperanza. Pero el método que más me gusta a mí, el que considero que es el más preciso, el más adecuado, es el método historicista. Porque el método historicista nos dice que hay profecías que se cumplieron en el pasado, hay profecías que se están cumpliendo hoy ante nuestros ojos, y habrá profecías en el futuro, o sea, lleva una secuencia, porque la historia confirma la profecía. El método histórico creo que es el más adecuado, pero eso ya es decisión tuya. Otra cosa importante que tenemos que entender dentro del Apocalipsis es el hecho de las simbologías numéricas, también de los colores, pero vamos a concentrarnos en la parte numérica porque hay números que se van a ir repitiendo. Esto es importante porque cuando lleguemos allí ya vamos a poder ir dilucidando algunas cosas. Los números en la Biblia, al igual que las letras, son símbolos. Y en este caso se utilizan para transmitir o expresar no solo cantidades, sino también cualidades. Y tenemos aquí algunos números principales, ¿ok? Tenemos el número 1 que hace referencia a Dios. Dios uno es. Pero este Dios uno es, y esto nos ayuda, gracias al estudio que hemos venido realizando desde el principio,
Esto nos ayuda a tener una comprensión más clara de la naturaleza de Dios, porque cuando hablamos de Dios como uno, hablamos de unidad de pensamiento y unidad de naturaleza. O sea, Dios es uno en naturaleza y tiene un mismo pensamiento. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno, ¿okay? Son una unidad. Tenemos el número 2 que tiene que ver con el compromiso. Hablamos de la pareja, pero también Dios en el pacto que hizo con la humanidad hace un compromiso. Dios hace un pacto con Abraham, Dios hace un pacto con David, Dios hace un pacto con Israel, Dios hace un pacto con su pueblo. Hay un compromiso. 2 es compromiso. En el caso del número 3 tenemos la deidad, que sería también unidad pero de propósito. Una cosa es tener unidad de pensamiento y otra cosa es tener unidad de propósito o acción. Entonces la deidad en pleno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablan de unidad de propósito, pero no solamente hablando de la deidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que el libro de Apocalipsis nos va a mostrar trinidades satánicas que tienen un mismo propósito, que es totalmente contrario a la deidad, pero tienen unidad de propósito, y eso lo vamos a ver con el dragón, la bestia y el falso profeta. Por otro lado, tenemos el número 4 que habla de ubicación o territorio, los 4 puntos cardinales. Vemos a 4 ángeles que sostienen los 4 vientos que están alrededor de la tierra. O sea, ubicación geográfica o territorio. El número 5, aunque no aparece en pantalla, estuve investigando, tiene que ver con la adoración, con la alabanza, con la música. Quizás por eso se habla del pentagrama. Por otro lado, tenemos el número 6, que es la imperfección y hace alusión también a la humanidad. El ser humano fue creado en el día sexto. Y cuando vamos al libro de Daniel, encontramos que hay 6 instrumentos musicales en un sistema de adoración a una estatua de oro que mide 60 codos de alto por 6 codos de ancho. El sistema sexagesimal, que hace mucha referencia a la cultura babilónica y que Babilonia también se menciona en Apocalipsis. Y el Señor dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. El número 7 se entiende perfectamente que es el número de la perfección y de la seguridad. El número 7 lo vemos desde el Edén, la santificación del séptimo día de la semana, pero la repetición del 7 es demasiado obvia en el Apocalipsis. La palabra bienaventurado se repite 7 veces en el Apocalipsis. Además vamos a ver un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. Vamos a ver 7 candeleros de oro, vamos a ver 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. Las 7 copas o las 7 postreras plagas. El hecho de que el número 7 se repita es de gran importancia. Vamos a pasar al número 10 y esto tiene que ver con la fidelidad o totalidad. Cuando se habla de los 10 mandamientos es porque hay que ser fiel a las revelaciones del Señor. Después tenemos el número 12 que hace referencia al pueblo de Dios o al liderazgo cuando se menciona a una mujer con una corona de 12 estrellas. O cuando se menciona a las 12 tribus o a los 12 apóstoles. O cuando esta combinación de los números hacen referencia también al 7 y al 12. Por ejemplo, si hacemos una suma, y esto es más bien algo curioso, cuando haces la suma del 3 y del 4, da 7. Entonces, en todo lugar donde Dios haga presencia, ahí hay perfección y seguridad. Por otro lado, si yo multiplico esos números, 3 por 4 da 12, primero lo sumo, 3 más 4, 7, y después multiplico 3 por 4, 12, me doy cuenta de que en todo lugar y en todo territorio donde el Señor obre, allí estará el pueblo de Dios. Ahí estará el pueblo de Dios. Eso simplemente son como curiosidades numéricas, pero son de relevancia también. Por último, tenemos el 40, que habla de preparación o recompensa, que lo vamos a ver mucho con los 40 días de ayuno, o los 40 días que duró la lluvia en el diluvio, o los 40 días que caminó Elías, o muchas otras cosas que se mencionan de los 40 días, como por ejemplo los 40 días que pasó Moisés en el monte Sinaí antes de recibir los 10 mandamientos. Eso denota preparación y recompensa también, después de estos días de preparación. Y tenemos el número 1000 que tiene que ver con mucho o incontable. Fíjate que hay mucha información, hermanos, mucha información a tomar en cuenta al momento de estudiar estos mensajes. La Biblia, como ya la hemos estudiado, sabemos cómo está estructurada.
tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento, que podemos ver el Antiguo Testamento estructurado en 5 secciones: Pentateuco, históricos, libros poéticos o sapienciales, profetas mayores y profetas menores. También tenemos el Nuevo Testamento estructurado en 5 esquemas, que serían los evangelios, el libro de historia, que es Hechos de los Apóstoles, las epístolas paulinas, que son 14, las epístolas universales, que son 7, y por supuesto el libro profético de Apocalipsis. Si toda la Biblia está estructurada de esa manera, el libro de Apocalipsis, como una obra de arte, también tiene que tener una estructura. Esta estructura que ustedes están viendo en pantalla es la estructura que propone Jacques Duncan. Jacques Duncan es un judío cristiano que escribió este libro que les voy a mostrar. Aquí está, Secretos de Apocalipsis. Jacques Duncan propone que el libro de Apocalipsis está estructurado de esta manera, porque se ve claramente la descripción de 7 iglesias, después de 7 sellos, 7 trompetas, y ya a partir de la 4ª sección hay una serie de cosas que se repiten constantemente con el número 7. Las 7 copas de la ira de Dios, 7 señales o 7 descripciones de señales. Después 7 victorias o 7 maravillas. Jacques Duncan nos muestra que esto es un esquema menorá. Menorá es un candelabro, una lámpara que tiene 7 brazos y que por supuesto aparece en el Antiguo Testamento como parte del santuario. El santuario que el Señor mandó a construir a Moisés. El santuario es de gran relevancia también para el estudio de las profecías apocalípticas, pero Jacques Duncan nos dice que esta estructura menorá tiene una conexión directa entre sección y sección. Por ejemplo, la sección 1, que sería las 7 iglesias, que va desde el versículo 9 del capítulo 1 hasta el versículo 22 del capítulo 3, está conectado directamente con las 7 maravillas de Jerusalén en el capítulo 21 hasta el 22, verso 5. Es como una conexión, como que están unidas. ¿Okay? Igualmente la segunda sección, los 7 sellos con las 7 victorias, las 7 trompetas con las 7 copas, y hay como un mensaje central, que serían las 7 señales. Ahora, ustedes se fijan que yo coloqué 3 colores diferentes, color azul, color verde, porque la coloración azul hace referencia a eventos históricos, o sea, que ya tuvieron su cumplimiento en la historia. Pues vamos a estudiar una profecía que en su mayoría ya tuvo su cumplimiento. O sea, que vamos a repasar cómo se ha cumplido la profecía con el paso del tiempo. Y ya la parte de color verde son eventos escatológicos, es decir, que no han tenido su cumplimiento todavía, pero que conociendo el pasado entenderemos el futuro. Y hay una parte central como que resume toda la historia. Esa es la propuesta de Duncan. Sin embargo, hay una propuesta que hace Melvin Maxwell, que escribió este libro titulado El destino del planeta en rebelión, donde él dice que en lugar de ser una estructura de 7, es una estructura de 8. Dice, pero ¿quién tiene la razón? En realidad los dos. Solo que cada uno ve un esquema un poco más detallado que el otro. Donde él dice, aquí Melvin Maxwell dice que la primera sección, las 7 iglesias, tiene relación con los últimos mensajes de Apocalipsis, y eso está bien. Nos dice que la sección de los 7 sellos tiene una relación también con una parte de final del Apocalipsis, sería hasta la parte histórica y sería la parte profética. Pero fíjate que en la parte central cambia un poco la cosa. Igualmente hay una interacción entre sección y otra por los colores que ustedes pueden ver allí, pero hay algunos otros detalles interesantes. Por eso es importante ver algunas bibliografías. Yo soy más partidario, después de haber estudiado tanto a Maxwell, haber estudiado a Duncan y muchos otros autores más, yo soy partidario de que la estructura apocalíptica está dividida en 4 partes. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel está dividido también en 4 profecías, que sería, por ejemplo, Daniel 2, la estatua de Nabucodonosor, la estatua del sueño de Nabucodonosor, que es de diferentes metales y que habla también del destino, el futuro de la humanidad con el retorno de Cristo, que golpea la estatua, una roca que desmenuza la estatua. Entonces tenemos Daniel 2, la estatua del sueño de Nabucodonosor, tenemos Daniel 7, que sería
la visión de las 4 bestias que salen del agua, un león, un leopardo, un oso y una bestia terrible y espantosa, y después sale un cuerno pequeño, pero aparece el trono de Dios. Después tenemos Daniel 8 y 9, donde aparece la lucha entre un carnero y un macho cabrío y la purificación del santuario. Y después, la última visión es la aparición de Miguel como el defensor del pueblo, el príncipe que está de parte de tu pueblo. Son 4 visiones. Si hay paralelismo entre Daniel y Apocalipsis, Apocalipsis también nos presenta 4 visiones, que serían las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y, a diferencia de lo que piensa Duncan, mi opinión, esta es mi opinión, ¿okay? A diferencia de lo que piensa Duncan, desde el capítulo 11, verso 19, hasta el final del Apocalipsis, para mí es una sola sección. Es una sola visión que va a tener algunas otras ampliaciones, porque recuerden que los métodos hermenéuticos nos indican que Dios repite el mensaje, pero lo amplía. Y estas 4 visiones, hermanos, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, y lo que yo llamaría el conflicto cósmico entre el bien y el mal desde el capítulo 11 hasta el 22, 11-19 hasta el 22, estas 4 visiones son el mismo mensaje, pero cada vez más ampliado. Es decir, que cuando estudiemos las 7 iglesias vamos a tener una noción general de la profecía. Cuando lleguemos a los 7 sellos vamos a ver la misma profecía desde una visión más amplia. Cuando lleguemos a las 7 trompetas vamos a ver la misma profecía mucho más amplificada, pero desde otro punto de vista o enfatizando otra cosa, como lo hicimos también en el libro de Daniel. Y el conflicto entre el bien y el mal, que va a llegar a su final, solamente se puede entender a la luz de los eventos históricos, porque la historia se repite. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Conocer el pasado nos ayuda a entender el presente nos ayudará a entender el futuro. Y no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido en nuestra historia pasada. Otro detalle importante que no podemos pasar por alto es el propósito del libro. O sea, ¿por qué existe este libro de Apocalipsis? Y mira, ahí está claro. El propósito del libro es presentar el desarrollo y el fin del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Ese es el propósito. Hermanos, tú no puedes perder la visión del propósito del libro. El propósito del libro no es causar miedo. El propósito del libro no es llenar de terror a las personas o de confusión. No, el propósito del libro de Apocalipsis es presentar el desarrollo y el fin del conflicto entre Cristo y Satanás. Desarrollo y fin del conflicto. Punto. El tema principal del Apocalipsis no son las bestias, no son los cuernos, no son los ojos, no es la sangre, no son las plagas, no. El tema principal del libro de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo. Y te lo voy a ir comprobando a medida que vayamos estudiando. Desde el mismo capítulo 1 e incluso en el capítulo final. En el capítulo 1, cuando uno lee el versículo número 7, dice: "He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá". Y cuando vamos al capítulo final, en el 22, encontramos que dice: "He aquí yo vengo pronto". Y Juan expresa: "Ven, Señor Jesús". Entonces, el tema principal desde inicio a fin es la segunda venida de Cristo. Otra cosa a tomar en cuenta es el marco de referencia. O sea, lo que delimita la temática apocalíptica. Y es el ministerio de Cristo en el santuario celestial que venimos estudiando desde Éxodo, que era el santuario terrenal, sombra, o Dios le muestra a Moisés un modelo con el cual va a construir el santuario terrenal, sombra de las realidades celestiales. Y cuando llegamos a la carta a los Hebreos, nos damos cuenta que Jesucristo es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por eso yo soy de los que piensa que no habrá tercer templo. Hay gente que se indigna. No habrá tercer templo. No habrá tercer templo porque hay un santuario en el cielo. Y si nosotros estamos pensando en que habrá un tercer templo en Jerusalén, estamos echando por tierra el ministerio de Cristo, como si no valiera para nada. Por último, hermanos, tenemos el foco de atención. Es decir, si el propósito del libro de Apocalipsis es mostrarnos el fin del conflicto, si el tema es la segunda venida de Cristo, y el marco de referencia es el santuario, lo más lógico
es que la atención se concentre en quienes son testigos de lo que Cristo ha hecho. Porque si Cristo quiere ponerle un fin al conflicto y nosotros estamos en medio del conflicto, nosotros vamos a tener un final. ¿Un final glorioso o vamos a tener una muerte segura? Pero de que vamos a tener un final, vamos a tener un final. Pero todo dependerá de las decisiones que tomemos. Si Cristo vendrá, que es lo que creemos que con seguridad va a suceder en cualquier momento, si Cristo vendrá, habrá quienes se salven y quienes se pierdan. Habrá quienes esperen con gozo y habrá quienes se escondan. Entonces se toma en cuenta la actitud, la decisión, la reacción que tomen las personas. Y si hay una obra en un santuario celestial de intercesión, hay quienes buscan por fe la gracia de Cristo y hay quienes la rechazan. Entonces el foco de atención está en ti y en mí como pueblo de Dios. ¿Cómo reaccionamos ante las exigencias divinas? ¿Cómo reaccionamos ante la crisis social? ¿Cómo reaccionamos ante la coerción de nuestras decisiones? O sea, cuando se nos exige cosas que van en contra de la voluntad del Señor, ¿cómo reaccionamos? ¿Estamos dispuestos a adaptarnos al mundo o estamos dispuestos a adaptarnos a Dios? Cuando Dios nos dice algo que tiene que ver con su palabra, con sus mandamientos, ¿estamos dispuestos a adaptarnos al resto de la sociedad y creer en un cristianismo formal? ¿O nos sentimos comprometidos a obedecer a Dios aunque se desplomen los cielos? Entonces se habla de la reacción del remanente, un remanente que no deja de tener desafíos. Por eso hay un libro que también se lo recomiendo, se lo voy a mostrar, que es bueno, hay dos libros. Está ¿Será que podrá pasar? Dice aquí, leyes, boicot, decretos de muerte, persecución religiosa. ¿Será que podrá pasar? Haciendo alusión a Apocalipsis 13. ¿Será que podrá pasar? Pero también está el hecho de que como remanente, como religiosos, tenemos desafíos. Porque las religiones o las denominaciones nos enseñan algunas cosas que incluso van en contra de la Biblia. ¿Y cuán desafiados estamos nosotros a ser fiel a Dios antes que a las mismas estructuras eclesiásticas? Les recomiendo esos libros. Por cierto que si les gustaría tenerlos, ahí les mostré 4. Si les gustaría tenerlos, ustedes lo que tienen que hacer es escribirme al número que aparece en pantalla, más 57 314 358 1359. En resumen, hermanos, ya para adentrarnos directamente al texto. Esto era importante, esto es muy relevante. Tenemos entonces el propósito del libro, tenemos el tema principal, que sería la segunda venida de Cristo, tenemos el marco de referencia, que es el ministerio de Cristo en el santuario celestial, y por último tenemos el foco de atención, que sería la reacción del remanente ante el conflicto cósmico, sabiendo que Cristo viene y entendiendo que es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Cuando tú entiendes eso, tú tomas una decisión. O sea, no te puedes quedar de la misma manera. Tienes que reaccionar ante esto. Entonces, hermanos, yo les voy a invitar a que abran sus Biblias y vamos a comenzar la lectura del primer capítulo y vamos a ver algunas cosas muy, muy, muy interesantes. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahora? Los que me están acompañando en el directo, ¿cómo se sienten? Vamos a colocar aquí el chat para ver. Vamos a ver algunos mensajes. Dice, ¿cuánto estudio? Dice Adriana. Rosa, buenos días. Claudia Cortés, mi querida hermana, Dios te bendiga. Sandy, Nelly, Reina. Para quienes están viendo este video grabado, esto se hizo en directo, ¿ok? Esto está en directo. Hay varios mensajes. Richard, Dios te bendiga, mi hermano. Un gusto volverte a ver desde Panamá, Carmelita. Me pregunta por acá Daniela Benítez. Dice, ¿no falta tercera de Juan y Judas? No faltan, ya están grabados. Ya están grabados, lo que hay que buscarlo en el canal. Pero yo voy adelantando temática. ¿Okay? Bueno, aquí están todos. Muchas gracias por acompañarme en este directo. Espero que lo estén disfrutando. Como se darán cuenta, yo no tengo prisa, hermano. Por eso me levanté un poquito más temprano hoy. Dice, tengo sueño en Colombia. No te preocupes, Wendy. No te preocupes, lo puedes ver grabado más adelante. No necesitas estar en el directo.
No necesitas estar en el directo, pero si quieres acompañarnos, para nosotros es un privilegio. Porque aquí en Colombia son las 4 de la mañana en punto. Bueno, vamos a seguir. Sigamos. Biblias abiertas. Comenzamos con el versículo 1. Alguno dirá, pero ¿por qué no empezó a leer desde el principio? No, porque es necesario entender todos estos detalles, hermano. Es indispensable. Entonces, mira, el capítulo número 1 es una introducción de toda la profecía. Si bien te he dado datos preliminares como método de interpretación, como principios de hermenéutica, si te he dado esquema e información básica del libro como estructura, la primera parte es una introducción. Ahí lo vimos en el esquema que nos presentó este hombre Duncan. ¿Okay? Vamos a colocarlo de nuevo. Ahí está. Los primeros 8 versículos son una introducción. Y los siguientes versículos nos dan algunos acontecimientos históricos que le pasaron principalmente a Juan. ¿Okay? Ya para el capítulo 2 entraremos al mensaje de las 7 iglesias. Bueno, desde el versículo 9 entramos a las 7 iglesias, pero de lleno el mensaje en el capítulo 2. Entonces, lo primero que nosotros vemos, para que nos dé seguridad, para que sintamos que el Señor realmente quiere lo mejor para nuestra vida a través de este libro y que este libro vale la pena leerlo, es que es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de un ángel a su siervo Juan. Versículo número 2. Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, este sería el primer bienaventurado de 7. Vayan marcándolo. Este sería el primero de 7. Son 7 bienaventuranzas en el Apocalipsis. Y ya saben ustedes que el número 7 es perfección. Bienaventurado, Macario en griego, Macario el que lee, Macario los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, estudiar esta profecía nos hará mejores y más felices cristianos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Solamente en estos 3 versículos hay muchas cosas que decir. El sistema de comunicación divino, Dios se comunica. Dios se comunica. Cuando uno estudia en bachillerato, o cuando estudia en los colegios, a uno le enseñan los elementos básicos de la comunicación. Entre esos elementos básicos de la comunicación está el emisor y el receptor. ¿Ok? Y nos dicen que entre el emisor y el receptor se comunica un mensaje. Ahí está la transmisión de un mensaje. Se comunica un mensaje. Y ese mensaje pasa a través de un canal. Y ese canal permite que el mensaje llegue fluidamente de un lugar a otro. Pero por supuesto, tiene que haber un código. Entonces, el emisor, en este caso, el emisor es el Padre. Porque fíjate, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién dio el mensaje? ¿Quién transmitió el mensaje? El Padre. Dios el Padre. ¿Quién es el más interesado en que el mensaje llegue? El Padre. ¿Quiénes son los receptores? Sus siervos. Mira, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios es el emisor, el Padre. Los receptores somos los siervos del Señor que vamos a recibir el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es Jesucristo, porque es la revelación de Jesucristo. Cristo se dio a conocer para revelar al Padre. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cristo es el mensaje, Cristo es el verbo. Y si Cristo es el mensaje, ese mensaje tiene que pasar por un canal. Y la revelación de Jesucristo, en este caso el Apocalipsis, llega a través de un ángel. El Padre le presenta al ángel lo que Cristo ha hecho por toda la humanidad en la cruz del Calvario, su encarnación, su vida sin pecado, su muerte vicaria, su resurrección, su ascensión, su intercesión. El ángel llega hasta Juan y le hace entender a Juan todo este mensaje para que Juan, en lenguaje humano, pueda comunicar la información divina. Entonces Juan es el código.
Porque el código bien puede ser el idioma o cualquier otra cosa que haga entendible el mensaje. En código humano, en lenguaje humano, el mensaje llega a todos nosotros y es el mensaje de la revelación de Jesucristo. Y hay aquí las credenciales de Juan, que según el versículo 2, Juan mismo dice, ha dado testimonio. Juan, el discípulo amado, ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan estuvo al pie de la cruz. Juan, el mismo que escribió el Evangelio, que dijo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, aunque se cree que el libro de Apocalipsis fue el primero en escribirse. Juan, que ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, porque Juan fue testigo ocular. Y entonces aquí llegamos a nosotros, a los bienaventurados. Bienaventurado el que lee. Hermano, hay que leer. Esto es singular. Podemos entender perfectamente la diferencia entre singular y plural. Aquí está en singular. Bienaventurado el que lee. Yo no puedo leer por ti. Yo puedo compartir contigo lo que yo leí, pero tú debes tomar tiempo para leer la Biblia, la profecía, y bueno, también para leer cosas que nos ayuden a entender la profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Cuando tú lees, cuando tú te alimentas de la palabra, lo vas a compartir con otras personas, no te vas a quedar callado. Porque esta es la revelación de Jesucristo. Y si el Señor se ha tomado la molestia de hacer todo un sistema de comunicación para que el mensaje llegue entendible, entonces tú no puedes cerrar el mensaje. Tú tienes que continuar presentando este mensaje para que las personas sean igualmente bienaventurados como tú. Bienaventurado el que lee, bienaventurado los que oyen, en plural. Tú eres un instrumento para que otras personas escuchen este mensaje. El mensaje de esta profecía, de la profecía apocalíptica. Y no solamente es leer, no solamente es oír, no solamente es tener la información. Es que hay que llevarlo a la práctica. El versículo dice, y los que guardan las cosas. Guardar implica obedecer, prestarle atención. Guardar implica valorar esta información. Guardan las cosas, no guardar de esconder, no, guardar es de darle valor, de importancia. ¿Y por qué tenemos que leer? ¿Por qué tenemos que transmitirlo? ¿Y por qué tenemos que valorar el mensaje, llevarlo a la práctica? Porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo de ponerle fin al pecado, hermanos. El tiempo de ponerle fin a la maldad. El tiempo de ponerle fin a la muerte. El tiempo de ver a nuestro Señor Jesús venir en la nube de los cielos. Ese es el tiempo que está cerca. Terminamos esta primera parte y llegamos al versículo 4, donde Juan, podemos decir que los primeros 3 versículos forman parte de una sección de salud, de introducción, de esquema. Y ya a partir del versículo 4 hasta el 8 leemos Juan a las 7 iglesias que están en Asia. 7 iglesias que están en Asia. ¿Había 7 iglesias en Asia? Había más. Conocimos algunas en las cartas de Pablo, pero había muchas más iglesias. Iglesia habla acerca de comunidades, hermanos que se reúnen en casas. No son estructuras eclesiásticas, son hermandades. Pero particularmente se toma en cuenta a 7 iglesias que están en Asia y la vamos a estudiar en los capítulos 2 y 3 con más detalle. Pero estas iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. Están en Asia. Y se les describe gracia y paz a vosotros. No me voy a concentrar en este momento en las iglesias porque eso lo vamos a estudiar en los próximos capítulos. Me voy a concentrar más bien en la palabra gracia y paz a vosotros. ¿Okay? El Señor imparte su gracia y nos proporciona paz, bienestar. Gracia es la obra en favor nuestro. ¿Qué es la gracia? La gracia es la obra que hace el Espíritu Santo de convencernos de pecado, justicia y juicio. O sea, el Espíritu Santo está obrando en nosotros a través de este mensaje. Y estas 7 iglesias de Asia son representativas. Porque si había mucho más iglesias, ¿por qué transmitirles solamente esta iglesia? Así que son representativas. Y el hecho de que sean 7 nos da un indicativo de que el mensaje que es para ellas es importante, no solamente para quienes vivieron en el siglo I, sino también para nosotros que formamos parte del remanente del tiempo del fin. El Señor proporciona gracia, proporciona shalom, paz. Del que es, fíjate la manera como Juan describe a Dios, del que es, del que era y del que ha de venir. Cuando tú lees así el que es, el que era y el que ha de venir, tú automáticamente lo relacionas con Cristo, pero no es Cristo, es el Padre. ¿Sabes por qué sé que es el Padre?
Porque en el versículo número 5 después se menciona a Cristo, mira. Y de Jesucristo el testigo fiel. Y de Jesucristo el "y" indica que es otro. Otra persona dentro de la deidad. El que es, el que era y el que ha de venir es el Padre. El Padre siempre ha sido, siempre será. El Padre es el más interesado en ponerle fin al pecado y Él viene en el advenimiento. Él viene en la persona de su Hijo, pero Él viene representado por su Hijo, pero el Padre viene. Porque el Padre es el que hace todo el plan de salvación y es el más interesado en que el ser humano pueda entender ese plan de salvación y reaccione, actúe. El que es, el que era, el que ha de venir es el Padre. Aquí en este versículo es el Padre. Los 7 espíritus que están delante de su trono no es que tiene el Padre 7 espíritus. No, mira, espíritu 1, espíritu 2, espíritu 3. No, el número 7 es simbólico, haciendo alusión a la perfección del Espíritu Santo. Estos 7 espíritus que están delante de su trono está describiendo al Espíritu Santo. Aquí está la deidad en pleno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Hijo está en el versículo número 3. Entonces, la gracia y la paz vienen del Padre, la gracia y la paz vienen del Espíritu, la gracia y la paz vienen de Jesucristo. Y en este versículo número 5 se describe a Jesucristo de 3 maneras. Se lo describe como el testigo fiel. Hay fidelidad en su testimonio. Lo que Jesucristo vino a hacer es testificar del Padre. Porque había un concepto errado de la deidad y principalmente del Padre. De hecho, hay cristianos y hay personas en la actualidad que tienen un concepto del Padre como que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo. Es un concepto errado del Padre. El más interesado en la salvación es el Padre. Los juicios del Antiguo Testamento son la indicación de que el Señor va a ejecutar no solamente un juicio o lo que hizo en el pasado, sino que también lo hará en el futuro. Pero esos juicios no fueron sin antes dar oportunidades, porque ¿cuántos años no les dio Dios a los cananeos mientras los israelitas estaban en el desierto? ¿Cuántos años no les dio a las personas que vivían en el tiempo de Noé mientras se construía el arca? Entonces, gracia siempre hubo, pero juicio es la demostración de que las personas rechazaron la salvación y el Señor tuvo que ejecutar. Lo mismo sucederá en el tiempo del fin. Entonces, el testimonio de Jesucristo es un testimonio de fidelidad. Dios cumplió, pero el ser humano necesita actuar. Y cuando Cristo viene a la tierra para pagar el precio del pecado de la humanidad, espera que las personas reaccionen de manera fiel a las exigencias divinas. Se describe a Jesús también como el primogénito de los muertos. Y esto nos recuerda un poco lo que leíamos en Colosenses, cuando Pablo dice que Jesucristo es el primogénito de la creación. Y hay quienes piensan que es el primer ser creado. Entonces, si Jesús es el primer ser creado, también Jesús es el primero que se murió. No, el primero que se murió... A ver, si hablamos de la naturaleza, los primeros que murieron fueron unos animales con el cual se cubrió la desnudez del ser humano. Pero el primer ser humano en morir fue Abel, el primogénito de los muertos. Pero, así como Jesús tiene la primacía sobre la creación, así el Señor tiene el poder sobre la muerte. Entonces, si Jesucristo ha dado un testimonio fiel, su testimonio incluye que Él tiene el poder sobre la muerte para quitar la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién tiene el poder sobre la muerte? Jesús. La tercera descripción de Cristo es que Él es el soberano de los reyes de la tierra. O sea, tiene el dominio, es el rey de reyes, es el señor de señores. Es la mayor autoridad del universo, a quien le debemos respeto. Si bien hay que respetar las autoridades humanas, por sobre todas las cosas se debe respetar la autoridad divina. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Estas 3 características o descripciones de Cristo tienen un efecto en nosotros. Así como Él es el testigo fiel, se le describe como el que nos amó. Se le describe como aquel que lavó nuestros pecados con su sangre, porque Él es el primogénito de los muertos. Su muerte nos limpia de nuestros pecados. Y como Él es el soberano de los reyes de la tierra, nos hizo a nosotros
nos hizo reyes y sacerdotes. Por eso es que Pedro llegó a escribir: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Si Jesucristo es el testigo fiel, muestra su amor de fidelidad hacia nosotros, el amor del Padre hacia nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si él es el primogénito de los muertos, tiene superioridad sobre la muerte, ha vencido la muerte, entonces esa muerte con su sangre derramada nos limpia de nuestros pecados. Y si él es el soberano de los reyes de la tierra, tenemos el privilegio de ser reyes y sacerdotes. Pero dentro de esta descripción que viene del versículo 5 es una alabanza. Hay una descripción de alabanza. Porque dice: al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, al que nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aunque hay una descripción de Cristo y un efecto de nosotros, en realidad esto es una alabanza. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién se merece toda nuestra gloria? El Señor. Y el Señor es como si estuviera hablando. Cuando nosotros le alabamos, cuando le glorificamos, cuando le respetamos, cuando le reconocemos, el Señor nos expresa su voluntad. O sea, es una interacción. Dios nos muestra su amor, nosotros reaccionamos a su amor, y cuando reaccionamos a su amor, Él nos sigue revelando su voluntad. ¿Y qué ha revelado su voluntad en este versículo 7? He aquí, viene con las nubes. Viene con las nubes. ¿Cuál es el tema central del Apocalipsis? ¿Qué decíamos al principio? El tema central es la venida de Cristo. Viene con las nubes. Todo ojo le verá, todo ser humano le verá. Incluso lo que les traspasaron. Esta expresión, lo que les traspasaron, hace entender como que habrá una resurrección de personas que en el tiempo de la crucifixión estuvieron presentes. Pero esto es un tema mucho más abarcante. Esto es lo que les puedo decir por el momento, porque el tema es muy abarcante. Y mira, ya tenemos una hora. Pero sí te puedo decir que han considerado esta expresión como decir: habrá una resurrección especial. Lo cierto es que todo ojo le verá, es decir, todos los seres humanos, quienes estén vivos y quienes hayan muerto en Cristo, que serán levantados, podrán verle. Los que no se hayan preparado y estén vivos, le verán también. Lo que les traspasaron, le verán también. Y aquellas personas que murieron sin Cristo también tendrán la oportunidad de verle. Quizás no en el mismo momento, pero le verán. Y eso lo vamos a estudiar al final cuando hablemos de la segunda resurrección. También todos los seres humanos, desde Adán hasta el último, el día de hoy o hasta que Cristo venga, ¿sí? Todas esas personas se levantarán, algunos en la primera resurrección, algunos en la segunda resurrección, pero todo ojo le verá. Y harán lamentación por él. Lamentación en el sentido de que se lamentarán por no haber tomado la decisión, pero ya será tarde. Desaprovecharon la oportunidad. Juan dice: sí, amén, pero no amén a la pérdida de las personas. Sí, amén de que el Señor venga. He aquí viene con las nubes, todo ojo le verá. Amén. Y la parte final de Apocalipsis termina igual. Termina igual. Cuando lleguemos al final te darás cuenta que el principio y el final son muy parecidos. Vamos con el versículo número 8. Hay una descripción del mismo Señor Jesús, que Él dice: yo soy el alfa y el omega. Hay personas, principalmente, que tienen corte de raíces hebreas o judíos, que dicen que esta es una traducción errónea, el alfa y el omega. El alfa es la primera letra del alfabeto, ¿ok? El alfabeto no es lo mismo que abecedario. Abecedario es en castellano, alfabeto en griego y alfabeto en hebreo. Entonces el alfa es la primera letra del alfabeto y la omega es la última letra. La primera letra, el alfa, la última letra, la omega. Como queriendo decir: yo soy el primero, soy el último, soy el principio, soy el fin. Cuando yo reviso, por ejemplo, la Biblia Stuttgartensia, creo que es, sí. Vamos a ver. No, esta no es la Biblia. Hay una versión que le dicen la Biblia del Kadosh, ¿ok? Utiliza la expresión Aleph y Tau. Aleph y Tau. Aleph sería la primera letra del alfabeto y el Tau sería la última. En nuestro buen castellano sería: yo soy la A y la Z.
¿sí? Una manera de decirlo. Lo cierto es que hace un indicativo a que Él es el principio, Él es el fin, Él es todo. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Me llama la atención porque en la versión traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, aquí en este versículo, donde dice, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, Jehová, dice Jehová, aunque la palabra Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, porque es una palabra hebrea, pero aparece allí en la traducción del Nuevo Mundo, es una clara descripción de que, aunque sin querer, los testigos de Jehová han reconocido la divinidad de Cristo. En serio, es verdad. Yo creo que aquí hay una hermana que es testigo de Jehová, que yo la aprecio mucho, y ella podrá corroborar que lo que estoy diciendo es verdad. O sea, dice Jehová, y la palabra Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, es una palabra hebrea, y estamos hablando del griego. Entonces, lo más correcto es que si estás traduciendo al hebreo, entonces dijeras ales y taos como la Biblia del Kadosh. Pero lo que sí te puedo decir es que esta misma descripción que se presenta en los primeros versículos hablando del Padre, el que es, el que era y el que ha de venir, pone al mismo nivel a Jesús que al Padre, porque el Padre y Jesús tienen la misma divinidad, son el mismo Dios, solamente que son dos personas diferentes, tienen personalidades. Y por eso se le describe como el Todopoderoso. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo revela su divinidad. Terminamos con el versículo número 8 y esta sería la introducción. Entonces tenemos primera parte, versículos 1 al 3, segunda parte, versículos del 4 al 8. Y vamos a la tercera y última parte, con la que vamos a terminar el capítulo. Y nos dice acá, el versículo número 9, yo soy Juan. Juan se describe, dice, yo soy Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Y esta gente estaba atribulada, estamos hablando del siglo I, específicamente en el año 100. Para los que no saben, mis queridos hermanos, Juan fue martirizado antes de ser llevado a la isla de Patmos. La historia, no la Biblia, la historia nos dice que el emperador de aquel entonces tomó a Juan, yo no sé si ustedes se sabían esa historia, pero la pueden investigar. Toma a Juan, que era el último de los 12 apóstoles, y el emperador se creía un dios. Y como Juan no lo adoraba, el desafío que le hizo el emperador, no recuerdo el nombre, si era Domiciano, ustedes me corregirán si estoy equivocado. El emperador toma a Juan y lo echa en un caldero de aceite hirviendo. Y Juan no se quemó. Fue más o menos algo parecido a lo que sucedió con los jóvenes hebreos en Babilonia cuando fueron lanzados en el horno de fuego. Bueno, lo mismo sucedió con Juan. Que no aparece en la Biblia, no aparece. Pero cuando uno investiga la historia se da cuenta que es así. O sea, la Biblia no tiene todos los eventos históricos y Juan no le quiso prestar atención a eso. No quiso. Recuerden que Juan, si algo nos enseñó Juan en el Evangelio y en sus cartas, es que a Juan no le gusta hablar de él. Y en este caso, él menciona su nombre, pero no habla de sus experiencias, sino que se concentra en Jesucristo. Entonces la historia dice que Juan fue lanzado a un caldero de aceite hirviendo, pero como no se quemaba, como Dios lo protegió, el emperador se llenó de tanto miedo que agarró a Juan y lo desterró a la isla de Patmos a que se muriera solo allá. Porque era una isla donde abandonaban a las personas a su suerte. Y en una ocasión escuché a alguien que decía, que había leído en un libro, yo no lo he leído, pero me escuché y me pareció muy curioso, que Juan logró tener cultivos para su alimentación personal, tenía como un jardín donde él podía alimentarse porque Dios le proveía el alimento en una tierra desértica como era la isla de Patmos. O sea que Juan vio la bendición de Dios y le sustentó siendo un hombre ya de avanzada edad, porque ya era un hombre mayor y estaríamos hablando más o menos como del año 100 de nuestra era cristiana. Y Juan dice, mira, yo soy copartícipe vuestro en la tribulación. Yo he pasado martirio en el reino y en la paciencia de Jesucristo, es decir, por mi fe he sido torturado, pero Dios me ha protegido. Y estaba en la isla llamada Patmos, que es una isla del Mediterráneo, por causa de la palabra de Dios, es decir, por la fidelidad y por el testimonio de Jesucristo. Porque si el emperador buscaba la adoración, Juan dijo, yo adoro a Jesucristo. Y a causa de su testimonio y de la palabra, fue llevado a la isla de Patmos. Y dice el versículo número 10, yo estaba en el Espíritu. Es decir, estaba en comunión con Dios. Y hay una parte aquí de este versículo número 10 que dice, en el día del Señor.
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor?, se pregunta uno. Y hay varias interpretaciones con respecto a esto del día del Señor. Si se está refiriendo a la segunda venida, es decir, yo vi en el Espíritu, tuve una visión y vi la segunda venida. Esa es una interpretación. Pero también hay una interpretación con respecto al hecho de que se está describiendo un día específico de la semana. Y yo pregunto, a la luz de todo lo que hemos venido estudiando, a la luz desde el Génesis, y lo repetitivo que han sido muchos mensajes, ¿cuál es el día del Señor según la Biblia? Supongamos que no es la segunda venida de Cristo, ¿ok? Porque puede ser la segunda venida de Cristo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Puede ser que está hablando de la segunda venida de Cristo, que no es descabellado pensar que está hablando de la segunda venida, porque el tema es la segunda venida. Pero si es la segunda venida de Cristo, ¿por qué hay una versión de la Biblia que nos presenta lo siguiente? Se los voy a mostrar. Miren lo que dice esta versión. Vamos a ver. La versión del lenguaje actual. Que yo les he dicho en varias oportunidades que a mí esta versión a mí no me gusta de verdad para nada. Vamos a ver, versión del lenguaje actual. A ver, aquí está. Mira, ¿qué dice allí? Léanlo ustedes mismos, hermano. Léanlo ustedes mismos. Un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz fuerte que sonaba como una trompeta. Si estuviéramos hablando de la segunda venida de Cristo, ¿por qué esta traducción tiene que decir domingo? ¿Es que acaso el domingo ahora es el día del Señor? ¿Y cuándo se cambió el día del Señor de sábado a domingo? ¿Cuándo? ¿Quién lo cambió? ¿Dónde dice la Escritura que el día de reposo o el día del Señor se cambió? Y tú dices, bueno, el día del Señor, Jesucristo dijo, yo soy el Señor del Shabbat, yo soy el Señor del sábado, yo soy el Señor del día de reposo. Entonces, ¿cómo es que esta versión de la Escritura, y no solamente esta, también hay otras, llegaron a la conclusión, el que la tradujo, el que hizo la composición del texto para traducir en el lenguaje actual, o quienes fueron instrumentos para traducir esta Biblia, ¿a qué conclusión llegaron a que tenía que traducirse como domingo? Si vamos al caso, debía traducirse sábado. Si vamos a lo más literal, debería describirse como la segunda venida. Pero si estos se han tomado el atrevimiento de colocar domingo, yo te puedo decir que el día del Señor en el cual Juan estuvo allí en el Espíritu, entonces es el Shabbat. No puede ser domingo. Porque ¿en qué momento se cambió el día de reposo? ¿Quién lo cambió? ¿Cuándo lo cambió? ¿Cuándo Jesús dijo yo vine a cambiar el día de reposo? Si más bien hemos venido corroborando con los textos anteriores que el Shabbat sigue vigente porque los mandamientos están vigentes. Entonces, esa traducción del lenguaje actual, ahí cometió un error terrible. No solamente allí, en otras partes. Pero eso para mí no es mi versión favorita. Entonces, si vamos a llegar a la conclusión de que el día del Señor es el domingo, entonces, mira, bíblicamente es el sábado, entonces Juan estuvo en el Espíritu en un sábado. Estaba Juan guardando el sábado, pues dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. No, que el día del Señor es por la resurrección de Jesucristo. ¿Y quién dijo que la resurrección de Jesucristo cambia la santidad del Shabbat? Si el mismo Señor fue el que santificó las horas del sábado en el Edén, en un mundo donde no había pecado. Y fue el mismo Señor el que escribió con su propio dedo en las tablas de piedra, acuérdate del Shabbat para santificarlo. Y si Jesucristo dijo, yo soy el Señor del sábado, entonces ¿cómo es que ahora el día del Señor cambia? Entonces, o es la segunda venida de Cristo o es el sábado. Pero el domingo jamás. ¿Cuál crees tú que es la interpretación correcta? Para mí es el sábado. Pero hubiese llegado a pensar que era la segunda venida de Cristo. Hubiese llegado a pensar eso, pero esta traducción, oye, se toma atribuciones que en realidad la Biblia no se toma. Ah, no, que los apóstoles se reunían el primer día de la semana. Eso no tiene nada que ver. Tú te puedes reunir todos los días si quieras, pero eso no rebaja la santidad del Shabbat. Y si al caso vamos, Pablo, como era su costumbre, se reunía en sábado y predicaba el mensaje. Y Jesús también hacía lo mismo. ¿Ves? Entonces, fíjate los errores que se pueden cometer al no tener la base anterior.
Otro detalle que aparece aquí es el hecho de que él escucha una voz detrás, como de trompeta. La trompeta o el chofar, que sería la traducción más correcta, el chofar es un cuerno que utilizaban los judíos para transmitir un mensaje con su sonido. Dependiendo del sonido, la persona entendía si venía el enemigo para la guerra o si era momento de preparación espiritual. Se tocaba la trompeta o el chofar. Entonces, el hecho de escuchar el chofar indica que aquí hay un mensaje de advertencia, hay un mensaje de importancia, un mensaje que debe causar una reacción en quien escucha el toque del chofar. Porque los chofares o la fiesta de los chofares en el Antiguo Testamento indicaban una preparación para el Yom Kippur. Entonces, aquí hay una advertencia. Oí detrás de mí. Oír detrás implica que lo que está sonando, yo no puedo ver lo que está detrás mío. Y el sonido de la trompeta me hace voltear. Aunque yo sé qué sonido, me hace voltear. Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando escuchan un ruido ustedes voltean. Pero ruido es ruido. Pero un ruido lleva a una acción, a un despertar. Escuchar detrás implica lo desconocido. Hay cosas que yo no conozco porque no tengo ojos en la espalda, pero el sonar de la trompeta me hace voltear para ver lo que yo desconozco. Oí detrás de mí una voz como de trompeta, o sea, Dios está mostrando cosas que en su momento Juan desconocía y que nosotros desconocemos, pero ahora están en nuestras manos. Y esta voz que sonaba como chofar, como trompeta, volví a repetir, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, y le da una orden a Juan y le dice, escribe en un libro lo que ves, lo que tú veas, tal cual como lo veas, lo vas a describir con tu lenguaje humano. Y lo vas a enviar a las 7 iglesias que están en Asia, que son 7 iglesias representativas, que son 7 iglesias que existieron en la vida real, que estaban ordenadas de tal manera en lo que hoy es Turquía, que un cartero podía visitar la primera, llegar a la última y retornar a la primera tranquilamente. O sea, estas iglesias fueron escogidas de forma intencional por lo que ellos estaban viviendo y por lo que esas iglesias representaban. Escribe a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, que es una iglesia que hemos estudiado varias veces, tanto en el libro de Hechos de los Apóstoles como en las cartas de Pablo e incluso en las descripciones de Pedro y Juan. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, que conocemos un poquito de Tiatira porque se ha mencionado también, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas son las 7 iglesias que se tomaron intencionalmente, que el Señor las escoge por lo que ellos estaban viviendo, por el mensaje que el Señor quería transmitirles y también por lo que estas iglesias representaban. Y me volví a decir, Juan reacciona ante el mensaje y dice, me di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo y cuando miré, entonces vi 7 candeleros de oro. Y estos 7 candeleros de oro es la primera referencia del santuario. Vamos a volver a lo que les mencionaba con respecto a la menorá. Este sería la menorá, ¿ok? La menorá, este sería el candelabro de 7 brazos. Y esto es prácticamente lo que Juan ve, pero en lugar de ver un solo candelabro, ve 7 lámparas. Que esto es una alusión directa al santuario. Por eso es que el marco de referencia es el santuario. O sea, el primer mueble del santuario que nosotros vemos no es el altar del sacrificio, porque el altar del sacrificio representa la cruz de Cristo. Esto lo estudiamos en Hebreos y en Éxodo. Entonces, no se presenta el altar del sacrificio, no se presenta la fuente de bronce porque esto ya tuvo su cumplimiento. Ya Jesucristo cumplió la parte del atrio exterior. Automáticamente nos vamos al lugar santo y vemos en el lugar santo el candelabro de 7 brazos o en este caso vemos 7 candeleros de oro. El primer mueble que nosotros vamos a ver es el candelabro o las 7 lámparas. Eso es un indicativo de que estamos en el lugar santo. ¿Okay? Veo 7 candeleros de oro y, versículo número 13, en medio, como caminando por en los candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es este? Jesús. Vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, o sea, una ropa como de los sacerdotes. Los sacerdotes estaban vestidos desde los hombros hasta los pies. Está vestido como un sacerdote. Con la diferencia de que tiene ceñido por el pecho un cinto de oro. ¿Sí? Tiene un cinto de oro que denota que no es cualquier sacerdote. Un sacerdote que tiene una posición mucho más elevada. O sea, que podríamos decir un sumo sacerdote. Versículo número 14.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos, que denota pureza y santidad. Tú sabes que yo dije una vez que la razón por la cual los caminantes de Maús no reconocieron a Jesús es porque su apariencia, por lo menos en ciertas partes de su cuerpo, cambiaron. Y entre eso, me imaginaría yo, esta es mi opinión personal, ¿ok? Me imaginaría yo que una de las cosas que cambió en el físico de Jesús fue el color de su cabello. Pero esto es simplemente una conjetura personal mía. Esto es mío, esto yo no lo leí en ninguna parte. Pero Juan dice que el cabello del Señor Jesús era blanco como blanca lana, como nieve. Que eso, aparte de denotar santidad, también denota cierta madurez o experiencia. Porque está haciendo alusión a una persona cana, una persona de experiencia, una persona respetable, una persona de sabiduría. No de vejez, sino de experiencia, de tener la capacidad de poder orientar a otras personas. ¿Y qué mejor persona para orientar a la humanidad que el mismo Salvador? Lo ve blanco, con su cabello blanco, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, porque Dios es fuego, aquí muestra su divinidad, pero el hecho de que hable de los ojos, ¿sabe que los ojos, me decía una hermana en estos días, creo que la misma hermana que mencioné hace ratico, dice que los ojos hablan, ¿sí? Los ojos nos pueden decir si estamos mintiendo o estamos diciendo la verdad. Yo muy pocas veces miro a la cámara porque estoy aquí entre una pantalla y otra, pero mírenme. Los ojos de Jesús son como llamas de fuego, o sea, son ojos escrutadores y santificados. La visión de Cristo es una visión santa. Él puede descubrir lo que está dentro de ti. Lo que yo te puedo ocultar como ser humano, Cristo nada se le puede ocultar. O sea, no hay nada que le podamos esconder a Jesús. Sus ojos son una visión santa, escrutadores, sabe lo que hay dentro del corazón humano. Es imposible engañar a Jesús. Por eso se le describe con ojos como llama de fuego, que de paso también habla de su divinidad como Dios. Versículo 15, sus pies, que son la base, el asiento, la solidez del cuerpo, los pies, son semejantes a bronce bruñido, bronce pulido, bronce que ha pasado por el fuego, bronce que ha sido purificado. Jesús es puro, Jesús es santo, Jesús camina por el fuego, porque Él es fuego. Refulgente como un horno, y su voz era como estruendo de muchas aguas. O sea, era una voz penetrante, impetuosa, dominante. Una voz que cuando habla, todo el mundo tiene que callar. No tiene que gritar. Él habla y todo el mundo calla. Todo el universo calla ante la voz del Señor. Jehová está en su santo templo, calle toda boca delante de él, en el sentido de que nadie objete. Nadie se oponga a la voz del Señor. Aquí hay una autoridad. Si bien se habla de su santidad, se habla de su divinidad y de su conocimiento, de su omnisapiencia. Aquí claramente Juan dice, mira, toda la autoridad la tiene el Señor. Su voz es como estruendo de muchas aguas. Versículo número 16. Tenía en su diestra, que sería la mano derecha, ¿ok? La mano derecha es la mano del compromiso. Tenía en su mano derecha 7 estrellas. Y las estrellas no es la primera vez que los vamos a ver aquí. Vamos a ver la estrella también en la corona de la mujer, una mujer que tiene una corona de 2 estrellas. Y vamos a ver a un dragón que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces las estrellas representan a alguien, pero no voy a dar lo que significa porque la misma Biblia es su propio intérprete y más adelante vamos a ver quiénes son las estrellas. Lo cierto es que de su boca, su boca salía una espada aguda de 2 filos. O sea, su mensaje es penetrante, cortante. Le guste o no le guste a la gente, este es el mensaje. Su palabra, ¿ok? Su palabra es penetrante. Su rostro era como el sol resplandeciente, irradia luz, irradia santidad. Cuando resplandece en su mayor fuerza, el que creó el sol tiene que ser mayor al sol. Si nosotros no podemos mirar al sol de frente, porque nuestra humanidad no nos lo permite, imagínate la luz que irradia del Señor. Pero en su santidad nosotros podemos ser cubiertos y no morir porque hay un proceso de santificación en nuestra vida. Estamos llegando prácticamente al final, hermanos, y dice el versículo 17 que cuando le vi,
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esta reacción que tuvo Juan fue la misma reacción que tuvo Daniel cuando vio a Miguel. La misma reacción. La historia de Miguel comienza, o la descripción de Miguel comienza en Daniel capítulo del 10 al 12. Gabriel y Miguel aparecen, Gabriel habla y Daniel, bueno, se parecen los tres nombres, ¿no? Daniel, Miguel, Gabriel. Daniel ve a Miguel y cae postrado a sus pies. Y es Gabriel el que le dice, tranquilo, mira, él es el príncipe que está de parte de tu pueblo. Pero la misma reacción que tuvo Daniel la tuvo Juan. Y la misma manera como Miguel se acerca a Daniel, se acerca Jesús a Juan. O sea, son la misma persona. Juan y Daniel son dos personas diferentes, pero Miguel y Cristo sí. Y la misma persona tiene la misma acción hacia su siervo. Juan dice, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha, esa misma mano derecha, donde tenía las 7 estrellas en su mano, no se le caen. Eso es un simbolismo de que tiene el control sobre todas las cosas. Esa misma mano derecha, que es la mano de la autoridad, la mano del compromiso, se pone sobre Juan y le dice, Juan, no temas, no tengas temor, no tienes por qué tener miedo. Y si Dios, Jesús, le dice a Juan, no tengas miedo, ¿por qué nosotros tenemos que tenerle miedo a un mensaje tan hermoso como es el Apocalipsis? Y le dice, yo soy el primero y el último, Juan, yo soy Dios. Y si hay alguien que conocía a Jesús, era Juan. Si hay alguien que había tenido la oportunidad de disfrutar de Jesús en su ministerio terrenal, fue Juan. Él reconoce a su maestro, pero lo ve en toda su gloria. Y si hubo alguien, aparte de Pedro y Santiago, que vieron la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración, fue Juan. Y si había alguien espiritual, era Juan. Y si había alguien respetable entre todas las personas del siglo I, era Juan. Y aún este hombre se sentía indigno ante la presencia del Señor. Y nosotros tan arrogantes que somos. Pero el Señor en su misericordia coloca su mano derecha y le dice a Juan, no tengas temor, Juan. Y ese es el mensaje para ti y para mí. El Señor le dice, yo soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo. Tengo el dominio sobre la muerte, vivo por los siglos de los siglos, soy eterno. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya va, un momentico. ¿No era que las llaves las tenía Pedro? Entonces no era Pedro el que tiene las llaves, entonces. Jesucristo dice, yo soy el que tengo las llaves. Yo soy el que tiene el dominio. Yo soy el que tiene el poder sobre la muerte y el Hades. La muerte es la condición de no tener vida, ¿ok? Pero el Señor puede restituir la vida. El Hades es el sepulcro, la tumba. Aquí no dice infierno por ningún lado, dice Hades. Juan en ninguna parte utiliza la palabra infierno, como Pablo tampoco llegó a utilizarla. No las utiliza. Si alguien piensa que viene el Apocalipsis para corroborar la doctrina del infierno, aquí se le echa por tierra de una vez. Porque la muerte es el estado de inconsciencia y el Hades es la tumba, el sepulcro. Y el Señor dice, yo tengo las llaves, tengo el poder, tengo el dominio sobre la muerte y sobre cualquier tumba. Porque Jesucristo venció la muerte. Estuve muerto, pero ahora vivo, vivo por los siglos de los siglos. Y le dice, Juan, escribe las cosas que has visto. Las que son, las que están, las reales, las que se están viviendo en el siglo I, las que se están viviendo. Y las que han de venir después. Y esto, hermanos, esta parte del versículo 19 es lo que nos dice que el mensaje era para las iglesias literales del siglo I y para periodos históricos de la historia. Escribe las cosas que ha visto, las que son, las que están sucediendo en este momento y de las que van a suceder después. Este versículo 19 es clave para entender que las 7 iglesias no solamente nos hablan de la circunstancia particular de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, sino que estas 7 iglesias representan periodos de tiempo a lo largo de la historia, porque muestran lo que ha de suceder después. Y termina este capítulo número 1, después de 1 hora y media de estudio. 1 hora y media, hermano. ¿Se acuerdan cuando les dije que estos iban a ser los capítulos más largos? Que estos iban a ser los estudios más largos. Y aún así, pudiéramos seguir diciendo muchas cosas. Pero ya tenemos 1 hora y media, yo creo que ya es suficiente, ¿verdad? Por ahora.
Pero yo quiero que tú te despiertes o se te despierte en ti el interés de seguir aprendiendo. Y el Señor Jesús nos da la clave de que la Biblia es su propio intérprete, porque el mismo Señor Jesús va a decir lo que significan las estrellas y lo que significan los candeleros. Porque si tú quieres saber lo que significan los candeleros, que están representados allí en el santuario, el Señor dice claramente qué representan y qué representan esas estrellas. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha, en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro son estos. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Los 7 ángeles. ¿Cada iglesia tiene un ángel? ¿Este ángel es literal o este ángel es simbólico? ¿O este ángel está representando el liderazgo de la iglesia? Lo cierto es que Jesús lo llama ángeles. Esto es un indicativo de que el Señor está atento a las necesidades de la iglesia, indiferentemente de que sean ángeles literales o no. Esto me indica que el Señor está pendiente de sus iglesias. El Señor resguarda a su pueblo. El Señor quiere el bienestar para sus hijos. Él no quiere que tengamos temor. O sea, el Señor tiene una protección a cada uno de aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad. Iglesia no es estructura, iglesia somos nosotros. No importa dónde estés, si tú estás en Europa, estás en Asia, estás en África, estás en América, donde tú estés, tú eres la iglesia del Señor. Yo lo dije en su momento, no busques la iglesia verdadera, sé tú la iglesia verdadera, porque el Señor te protege a ti, no la estructura. Las estructuras están dirigidas por seres humanos que en muchos casos nunca debieron haber estado allí, pero allí están. Pero tú y yo, mis queridos hermanos, somos protegidos por el Señor. Y si Él tiene a los ángeles en las manos, es porque Él tiene el control de su pueblo. Y dice, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y el Señor camina por en medio de los 7 candeleros. En definitiva, este capítulo número 1 nos habla de la protección que el Señor tiene para ti y para mí. Este capítulo 1 nos da seguridad. Este capítulo 1 nos permite entender, mis queridos hermanos, que el Señor está dispuesto a seguir haciendo todo lo posible por la salvación del ser humano. Ya lo hizo todo, pero lo sigue haciendo hoy, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Sigue hablándonos, sigue revelándonos su voluntad para que no caigamos en las garras del enemigo y estemos confundidos o tengamos temor. No tengas temor, porque esta es la revelación de Jesucristo. No tengas temor porque el Padre está más interesado en tu salvación. No tengas temor porque el Espíritu, los 7 espíritus, fíjate, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 iglesias, lo que quiere decir que el Espíritu de Dios reposa en su pueblo, el pueblo está lleno del Espíritu Santo y como son candeleros, los candeleros tienen que brillar. Y si los candeleros brillan, son luz. Y si dan luz, ayudan a iluminar el camino de otras personas, porque tú eres el instrumento de Dios aquí en la tierra para seguir impartiendo un mensaje que leíste y que ahora lo vas a compartir para que otros oigan y para que en ese oír guarden, porque el tiempo está cerca, y noten que hay detalles, como por ejemplo el Día del Señor, que se mencionan aquí, que lamentablemente está siendo pisoteado por algunas personas. Pero Dios tiene el control de todas las cosas y Él está esperando que tú y yo reaccionemos ante esa obra que Él hace, porque aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y ese es nuestro más grande anhelo, un anhelo que fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza. Por eso para ti, mi querido hermano, mi más grande deseo en este día es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en el próximo estudio.